Hola, bienvenidos a otro episodio más de Hablemos en Calma. Soy Javiera y el episodio de hoy es súper especial para mí. Es un poquito distinto al primero y es realmente en lo primero que me quiero abrir y ser más honesta contigo. Cuando planifiqué hacer este podcast, lo hice con la intención de hablar de temas personales que puedan ser escuchados para hacer soporte, ayuda, para acompañar o simplemente para escuchar de una manera distinta. Hoy el tema es muy mío, muy personal, pero con el tiempo he aprendido algo, que para sanarlo me ha funcionado hablarlo, conversarlo y sobre todo normalizarlo. No tenerlo guardado como si fuera algo mal visto, como si hablar de una pérdida o de un duelo fuera algo que no se hace. Este episodio voy a hablar de mis duelos y de cómo los he atravesado. Si estás escuchando esto y estás en medio de una pérdida o de un dolor y todavía no tiene nombre, gracias por estar acá. Eso también es para ti y espero que te sirva para que te sientas acompañada o simplemente para que escuches algo que en el fondo de tu corazón sienta que te abraza, que te entiende o que te acompaña. Bueno, como les dije, este episodio es de mis duelos y voy a hablar de ellos porque he tenido varios y de formas distintas. Y creo que hablar de ellos en voz alta, sin disfrazarlos, sin poner filtros, sin ponerle un nombre más bonito al que tuvieron, es lo más honesto que se puede hacer. Eh, en este episodio también podemos hablar de las famosas etapas, las etapas que todos conocemos del duelo y esas que la gente te menciona estás en etapa de negación, ya deberías estar en la aceptación, hazlo por tu bien, deberías haberlo superado, etcétera, etcétera, etcétera. Vamos a analizar estas etapas y sobre todo vamos a hablar de cómo son de verdad, cómo en la vida real se presentan estas etapas. Porque no son lineales, no tienen una nota al final, no es que lo hiciste mejor o peor. Y no hay forma correcta de pasar estas etapas. Y esto es algo que, como les digo, deberíamos de conversarlo un poquito más. Vamos con calma, pero vamos. Mis pérdidas. Voy a contarte algunas de las pérdidas que me han marcado en la vida. No todas porque hay situaciones o cosas que son solo mías y que hoy no las vamos a compartir, pero lo que hoy te voy a contar espero pueda resonar contigo y te pueda acompañar. Mis primeras pérdidas fueron las de mis abuelos. Mi primer abuelo murió cuando yo tenía 12 años y puedo decirte con honestidad que esos duelos los sobrellevé con bastante naturalidad. Fueron muertes que, aunque fueron inesperadas, las pude canalizar durante mi adolescencia. Quizás también porque era lo natural, ¿verdad? Que los abuelitos se van al cielo, que es lo que le pasa a todos los niños. Y también porque me toca acompañar a mis papás a vivir en el dolor directamente, porque obviamente son los papás de mis papás. Sin embargo, hay algo que siempre lo he tenido marcado conmigo desde muy chiquita, que es esta referencia muy cercana del duelo, mi mamá. Mi mamá perdió a su hermano cuando ella tenía 20 años y él tenía 13, de una manera muy trágica. Y ella siempre nos habló de ese dolor, de ese duelo que hasta el día de hoy ella no ha podido cerrar del todo. Y yo crecí con esa referencia, que perder a alguien que amas es de las cosas más difíciles que te pueden pasar y que a veces no llegas a la aceptación completa, que te acostumbras a vivir con ese dolor, pero que el dolor no desaparece. Y esa fue mi primera escuela del duelo y la llevé conmigo. Mi mamá es una persona que comparte mucho sus experiencias y sus emociones con nosotras, sus hijas o con la familia, y es algo que lo hemos conversado desde que yo soy muy chiquita y es lo que siempre he tenido marcado. Yo no sé si tenía miedo a la muerte de un ser querido o miedo a sufrir la pérdida de este ser querido, del sufrimiento que eso conlleva. Eh, Cuando viví el duelo más de cerca, yo ya era adulta, fue siendo novia de Jorge, quien hoy es mi esposo. Teníamos poco tiempo siendo novios y estábamos en un viaje en Galápagos por San Valentín y de repente su abuelo se complicó y tuvimos que regresar. 6 días después de eso, Jorge también perdió a su mamá sin previo aviso.
Entonces fueron esas muertes que no te dan tiempo de prepararte porque simplemente tocaron la puerta. 2 pérdidas en menos de una semana. Fue muy difícil tanto para Jorge como para mí, sobre todo por el poco tiempo que llevábamos juntos. Al año siguiente, cuando Jorge sentía que estaba un poco saliendo de estos procesos, murió su mejor amigo. Entonces perdió a su abuelo, a su mamá y a su mejor amigo. 3 golpes en menos de 2 años. Más de lo que cualquier persona debería cargar junta. ¿Qué aprendí yo con esto? Realmente yo ya era una mujer adulta y me tocó acompañar ese proceso porque el duelo se lo vive desde diferentes dimensiones. Obviamente él había perdido sus seres queridos y yo estaba acompañando a mi novio a transitar emociones que yo no sabía cómo poder ayudar, quizás. ¿Y qué fue lo que aprendí acompañándolo? Que ningún libro realmente te ha enseñado esto, que es que acompañar el duelo de alguien que amas no se trata de tener las palabras correctas, porque no es cuestión de dar un consejo o decir algo bonito, sino se trata de quedarte, de no apurarlo y de no decirle que todo va a estar bien, porque a veces no todo va a estar bien. Y decirlo igual es una forma de pedirle que deje de sentir lo que siente. Aprendí que el duelo en la adultez es distinto, obviamente, al de la infancia, porque de adultos tenemos conciencia del peso de lo que perdimos, sentimos el dolor, ¿verdad? Y eso es lo que yo vi en Jorge. Jorge, sin embargo, como siempre digo, su inteligencia emocional, la que tiene, la que admiro profundamente, no le quitó el dolor, evidentemente, pero supo manejar las cosas de una manera correcta. Y ese acompañamiento fue una de las lecciones más grandes que yo he tenido en mi vida. Yo estuve ahí sin saber siempre qué hacer, porque no muchas veces tenía respuestas, pero simplemente estuve ahí. Entonces, hasta aquí te estoy hablando de duelos, de pérdidas de personas. Lo normal, cuando tú dices duelo, automáticamente lo relacionas con una muerte, con un ser querido, con alguien muy cercano. Pero a partir de esa experiencia, soy una persona que analiza mucho después de que ha pasado una situación, una tragedia o algo muy profundo, me empecé a dar cuenta de algo, y que los duelos no solo son de las personas que se van, sino también de tus propias pérdidas internas, esas dificultades personales, cuando las cosas no salen como querías y que también tienen que ser lloradas, procesadas y sostenidas. Muchas veces perdemos un trabajo, perdemos situaciones que salen de lo que teníamos planificado y no sabemos ponerle un nombre. Y todas esas etapas, cuando tienes la pérdida de algo, es un duelo. Y ahí te voy a contar algo íntimo mío que, a pesar de todo lo que te he contado de las muertes que he tenido cerca, uno de mis miedos más grandes y mis dolores más grandes. Em, Mis miedos que se tradujeron en duelos. A mis 22 años me diagnosticaron endometriosis. Para las que no saben lo que es una condición en la que el tejido del útero crece donde no debería, causando un dolor crónico y muchas veces dificultades para embarazarse. Eso es algo que se carga en silencio porque la típica, durante años y todavía hoy el dolor de las mujeres se normaliza, se minimiza, se ignora, es normal, a todo el mundo le pasa, no pasa nada. Y recibir ese diagnóstico a los 22 años, sí, no me asusté del todo, yo sabía que no me iba a morir de eso, pero sí cargué con un miedo durante mucho tiempo de no saber qué iba a pasar el día que yo quisiera ser mamá. Y fue un miedo muy silencioso porque si tú lo exponías, era como que a todo el mundo le pasa, a todo el mundo le duele la barriga cuando te llega la regla, que muchas mujeres lo han tenido durante años, sino que ahora lo diagnostican, antes no. Entonces simplemente mi miedo era como no mal visto, pues, ¿no? Gracias a Dios yo pude ser mamá, tal vez pasé un proceso, tuve que esperar un poquito más de lo normal de lo que hubiera querido, pero dentro de todo fue en un tiempo que pude esperar y pude serlo. Tengo a Jorgito ahí conmigo, que es lo más maravilloso que me ha pasado, pero ese camino tuvo su propio dolor, tuvo el saber, no saber si algún día iba a llegar o no. Y eso es algo que cargué adentro mío durante mucho tiempo. Cuando ya Jorgito tenía 2 años y medio, yo ya había pasado en la etapa de, ok, tengo endometriosis, pero pude quedar embarazada, pude tener a mi primer hijo, etcétera.
Yo quería tener más hijos. Quise volver a embarcar en esta aventura cuando Jorgito ya tenía 2 años y medio, y pasó lo que nunca me imaginé que me iba a doler tanto. 2 pérdidas estacionales, una en abril del 2024 con un embarazo múltiple y otra en abril del 2025. Fueron 2 abriles seguidos, a las 7 semanas los 2 embarazos. 7 semanas que para el mundo puede sonar poquitito, pero para una mamá que ya sabe lo que es tener un hijo, que ya sabe lo que significa ese latido, esas 7 semanas son un universo entero. Son el nombre que ya pensaste en cuando te salió la prueba en positivo, que hablaste con tu esposo, ojalá sea niño, ojalá sea niña. Son las formas en que medité cómo le iba a contar a Jorgito que iba a ser hermano mayor. Son los planes que ya empezaron a dibujarse adentro mío y tuve que simplemente soltar. Todo eso se va, de la noche a la mañana, sin previo aviso, se va. Y si hay algo para lo que nadie te prepara, nadie, nadie, ni un libro, ni nadie, es la soledad de ese duelo. Porque es un duelo que no tiene funeral, no tiene velorio, no tiene flores, no hay el abrazo colectivo, que tienen otras pérdidas que te visitan y tal, ¿no? No hay la misa, no hay nada. Es simplemente a todo el mundo le pasa. No eres la primera, no eres la última y hay que seguir con la vida. No tiene nombre que en el mundo reconozca del todo esa pérdida gestacional. Y encima muchas veces escuchas lo que yo les decía de a muchas mujeres les pasa. Y yo siempre digo esto, como si el hecho de que sea común lo hiciera menos doloroso. Como si porque le pasara a muchas, a ti te debe doler menos. Y no, no es así, igual duele y duele muchísimo. A veces duele más porque lo llevas sola, porque precisamente como lo normalizan tanto, no hay un espacio donde tú puedas hablarlo. No hay un espacio social donde llorar eso, porque sientes que no tienes derecho a estar mal, que exageras, que deberías estar bien y ya. Por supuesto que tu pareja también lo vive, pero es de una manera distinta, una manera totalmente distinta. La mujer atraviesa dolor físico, que el cuerpo no lo olvida fácil, tiene una recuperación, tiene un posparto, un dolor emocional que no tiene palabras exactas, un dolor en el alma de un sueño anhelado que no llegó. El dolor de querer darle un hermano a tu hijo que lo pide todas las noches, que lo anhela, que pregunta, y tener que encontrar las palabras para explicar algo que tú misma todavía no entiendes. Mi primera pérdida me dejó en shock. Me dolió, me sacudió, seguí, quizás no con las herramientas que debí, pero seguí. Y uno se aferra a la esperanza de, ok, no va a volver a pasar, fue una vez, puede que la próxima vez sea distinta, a pesar de que se te queda un miedo impregnado en el alma. La segunda vez, coincidió el mes, me rompí de una manera distinta. Fue abril del 2025, el mismo mes, como les digo, como si la vida me estuviera repitiendo algo que yo todavía no había podido escuchar. Y ahí sí me derrumbé, me deprimí y por primera vez en mi vida tuve que pedir ayuda de verdad, porque no me podía sostener, no podía ser la mamá para Jorgito ni la esposa para Jorge. Eh, yo sabía que la terapia era importante y ya necesitaba que alguien pueda sostenerme más allá de mi esposo y mi hijo. Como mujer yo sabía que no podía sola y sabía la importancia de una terapia y una intervención correcta para poder sobrellevar tanta carga y tanto dolor. Y fue una de las decisiones más valientes y más necesarias que tomé. Porque hay dolores que definitivamente no se pueden cargar solos y pedir ayuda no es señal de que fallé, es señal de que me estaba cuidando, de que estoy tomando esto en serio y que ese dolor que sientes merece atención, espacio, merece ser acompañado por alguien que sepa cómo hacerlo. Y bueno, quiero decirte a ti, si estás pasando por algo parecido, que no estás exagerando, no estás loca, no tienes que estar bien antes de que el mundo te diga que ya deberías estarlo. Una pérdida gestacional es una pérdida real, es un duelo real y que merece ser llorado, nombrado y acompañado. No lo minimices y no dejes que nadie más lo minimice tampoco a tu alrededor. Ese es el que más me ha marcado y hay algo más que quiero contarte que es de los que más me cuesta nombrar realmente porque es el duelo de alguien que todavía está. Mi papi es un hombre joven, alegre, fuerte, siempre, siempre fue así, el más activo, el más dispuesto, el que jugaba con todos los niños de la playa, del edificio, el que disfrutaba a sus nietos con una energía que pocos tienen.
Cuando llegó Jorgito, es su nieto que se llama además como él. Mi papi se llama Javier y mi hijo Jorge es Javier. Se dicen tocayos. Esa relación fue algo muy especial desde el principio. Obviamente por mi condición de endometriosis y tal, bueno, a mí lo que me tomó quedar embarazada realmente habrá sido 2 años, pero en esos 2 años yo sé que mi papá esperaba con ansias este nieto, que sea hombre y que se llame como él, y ellos han tenido una conexión realmente fuera de este mundo. Cuando Jorito tenía 3 años, mi papi tuvo una caída fuerte, un accidente que nos asustó mucho, pero él salió adelante, yo respiré, ya habíamos pasado, bueno, estábamos entre una pérdida y la otra realmente, pero fue algo que lo pudimos sobrellevar y Jorgito lo entendió muy bien. Luego vino la segunda pérdida, todo como me fui derrumbando, la ayuda que solicité, que necesité, etcétera. Y me acuerdo que me fui a un viaje muy especial con mi mamá, porque sentía que finalmente estaba llegando a ese nivel de aceptación que necesitaba para procesar las pérdidas, para procesar de que me estaba costando muchísimo volver a ser mamá. Y me fue un viaje maravilloso que me acuerdo que le escribí a mi esposo y le dije, me siento plena y dichosa, siento que por fin estoy sobrellevando de mejor manera el duelo. Y qué tal que llegó el cáncer de nuevo a la vida de mi familia. No era la primera vez. Hace 12 años atrás mi papá ya había enfrentado un cáncer y esta vez era distinto. Otra vez fue a mi papá. Estábamos terminando el viaje con mi mamá y había muchas sospechas de lo que estaba ocurriendo y para no alargar el cuento, esta vez había metástasis en los huesos de mi papá. Y aunque mi papá sigue hoy con nosotros, aunque ha superado las quimios y radios, porque de verdad la fortaleza de mi papá es fuera de este mundo y se está recuperando y fortaleciendo, la metástasis lo ha dejado más reducido. A este papá joven, activo, bailarín, el alma de la fiesta, que fuerte, que carga a todos los niños, que nos divierte, hoy por hoy no puede cargar a Jorgito como antes, no puede jugar como antes y no puede ser el abuelo que era hace un año atrás. Y mi duelo realmente es ese, no es la muerte gracias a Dios, sino la distancia entre el papá que siempre conocí, mi papá joven, fuerte, lleno de vida, y el que hoy está recuperándose despacio. Ese duelo de los sueños que yo tenía, de ver a mi papá viajar con Jorgito, con otros hijos, no lo sé, llevarlos a Disney, conocer el mundo, ver cómo disfrutaba a sus nietos, o sea, ver cómo antes él disfrutaba a sus nietos y es algo que yo quisiera que pueda hacerlo con mi hijo. Ese duelo nadie lo nombra mucho porque realmente si tu papá está vivo, realmente no hay duelo que vivir, por así decirlo. Y sí, gracias a Dios está vivo, pero igual duele no tener al mismo papá de siempre. Al abuelo de los primeros 3 años de Jorgito o al abuelo que mis sobrinos han podido tener, disfrutar y gozar y no saber realmente qué va a pasar, no saber si se va a recuperar del todo y vivir en esa incertidumbre, eso también es un duelo y también merece un espacio de ser procesado. Y bueno, con esto lo que puedo decir es que nadie te prepara para ver el momento en que tus padres envejecen, cuando el que siempre fue el más fuerte, el más activo, como mi papi, de repente necesita que lo cuiden y tú tienes que aprender a ser hija de una manera completamente nueva, sin manual y sin ensayo. Es un duelo realmente silencioso. En este caso es mi papá, pero mi mamá también está ahí y las cosas con mi mamá también van cambiando. El ritmo se hace más lento, las fuerzas no son las mismas y tú lo ves y lo sientes y no siempre sabes cómo sostener esto. No necesariamente es la muerte, pero tampoco es lo de antes y ese espacio intermedio también necesita ser escuchado. Y bueno, hablándoles un poco de lo que yo he vivido, de mis experiencias, de mis dolores más íntimos, lleguemos a estas famosas etapas, estas etapas del duelo que yo creo que hay mucho malentendido alrededor de eso. Y realmente, cuando las pasas, es cuando realmente dices, ok, esto no es lineal. Estas famosas etapas son 5, son la negación, ira, negociación, tristeza y aceptación. Se las describieron por primera vez en los años 60 y creo que no hay ser humano que no las haya escuchado o reconocido en algún momento de su vida. Y sabemos
¿verdad? Que la negación es el primer momento donde algo dentro tuyo dice, eso no puede estar pasando, ¿verdad? Eso es lo que yo viví con mis pérdidas estacionales o cuando me dijeron que mi papá tenía cáncer nuevamente y es esa negación de tu cuerpo ya sabe lo que pasó, pero tu mente se niega a procesarla. Es decir, simplemente no, sigues esperando el que alguien te diga, es mentira, se equivocaron, era un sueño, no, no. La ira es esa rabia en la que a veces te quedas hasta estancado mucho tiempo. No hay un destinatario claro porque no sabes con quién tienes la rabia. Es porque a mí, porque ahora, porque otra vez, o te cuestionas, le cuestionas las cosas a Dios o a tus padres. Y yo la sentí con mis pérdidas y con el cáncer de mi papá. Es una rabia, una impotencia que no sabía dónde ponerla porque no había, nuevamente, a quién culpar. La negociación, bueno, en este caso se mezclaba mucho con la fe. El Dios, si esto mejora, yo te prometo que hago esto esta vez, renuncio a esto, hago una manda. Es el querer hacer un trato con algo más grande que tú porque sientes que de alguna manera puedes cambiar lo que está pasando y si tú renuncias quizás a algo que te gusta, la vida te puede dejar lo que tanto quieres, pues, ¿no? La tristeza profunda, que no es debilidad, es el peso real de lo que perdiste o lo que estás atravesando, es el llanto que llega cuando ya no puedes más con lo que estás cargando y que necesitas salir. Y finalmente, la famosa aceptación, que es la más malentendida de todas, y de esa voy a hablar a detalle un poquito más adelante antes de terminar con este episodio. Lo que nadie te dice de estas etapas es que no son lineales, como lo conversábamos al principio. No vas de la primera a la quinta en orden. O sea, puedes estar un día en que consideras que lo aceptaste, que lo has superado, y el día siguiente volver a la ira y cuestionarte y volver a regresar a la negociación y así estar de etapa en etapa, porque esto no es lineal y no es lo mismo para todos. Yo lo viví así. Había días donde sentía que ya lo había procesado y de repente algo chiquito, una fecha, una foto o una noticia de alguien embarazada me mataba. Me devolvía al principio. ¿Por qué ella sí lo logra y yo no? ¿Por qué ella tuvo un embarazo sano y yo no? Y al día siguiente puedo volver a estar en aceptación o en negociación, etcétera. Y eso no significa que estás haciendo el duelo mal. Eso significa que eres humana y que estás viviendo como debe ser. Si en algún momento sientes que el dolor es demasiado grande para cargarlo sola, busca ayuda y reconocer que la necesitas es uno de los actos más valientes que puedes hacer. ¿Qué me ayudó a mí? ¿Qué herramientas encontré en mi camino? Y con esto no te voy a dar fórmulas mágicas, simplemente estamos conversando en calma y poderte comentar lo que a mí me permitió avanzar y sentirme como me siento hoy. Lo primero fue permitirme sentir, que suena simple, pero no lo es. Hay una presión enorme de estar bien, de seguir, de no derrumbarse, que mi hijo me vea bien, que mi esposa me sienta bien. Y yo aprendí que el duelo, al que no le das espacio, no desaparece. Se queda dentro y sale de otras formas, el cuerpo, en el carácter, en el cansancio, en el malestar, en las enfermedades que no tienen explicación. Lo segundo fue la fe. Para mí aceptar que hay un propósito en lo que no entiendo, que hay un camino, aunque yo no lo vea completo, fue lo que me dio paz en los momentos donde el dolor no tenía explicación racional. Y no te lo digo para convencerte de nada, solo te cuento lo que a mí me sostuvo. Lo tercero fue acompañar y dejarme acompañar. Aprendí, acompañando a Jorge en su momento, que la presencia vale más que las palabras. Y también aprendí a dejar que otros estuvieran presentes para mí. Y eso me costó más, la verdad, pedir ayuda, dejarme sostener, pero fue realmente fundamental. Y lo cuarto fue entender el proceso, no para analizar fríamente, sino para no asustarme de lo que sentía. Cuando sabes que la ira es parte del duelo, no te peleas con la ira. Cuando sabes que la tristeza tiene su tiempo, no te apuras para salir de ella. El conocimiento no elimina el dolor, pero evita que te pelees con él encima. Y ahora sí, quiero detenerme un momentito en la aceptación, porque creo que es la etapa más malentendida de todas, como les dije hace un ratito. Cuando la gente habla de aceptación, a veces suena a resignación, a aguantar, a decir, bueno, es lo que me tocó, así es la vida es dura y hay que seguir cargando el dolor, como si nada. Y eso no es aceptación, eso es sobrevivir con el dolor tapado. La aceptación real, la que yo aprendí a vivir, es otra cosa completamente distinta.
Para mí, que soy católica y creyente, la aceptación es decir que se haga la voluntad de Dios. Y eso no es fácil de decir cuando estás en medio del dolor, pero tampoco es resignarse, es algo mucho más activo que eso. Es abrazar tu nueva realidad, no ocultando el dolor, no soportándolo con los dientes apretados, sino genuinamente abrazarla, con humildad, con paz, incluso con alegría cuando estás lista para eso. Es entender que tus sueños y tus anhelos son tuyos y son reales y son válidos, pero lo que la vida, el universo o Dios tiene preparado para ti puede ser algo que todavía no puedes ver de donde estás parada. Y que ese algo no es menos, a veces es más, a veces es exactamente lo que necesitabas, aunque no fuera lo que pediste. Yo sé que suena difícil, suena cliché, yo lo sé. Yo estuve ahí igual que tú si estás escuchando esto y entiendo que cualquiera que esté en medio del dolor, esto le pueda desconcertar. Pero te lo digo desde el otro lado, desde el lugar donde ya pude llegar. Aprender a caminar en lo que te tocó de manera plena, sin pelear con ello, es una de las libertades más grandes que he sentido en mi vida. No es conformarse, es soltar la pelea y eso es completamente distinto. Y bueno, lo que te puedo decir si estás en medio de un duelo hoy es que no hay una forma correcta de hacerlo. No hay tiempo límite. No tienes que estar bien antes que el mundo te diga que ya. Eso tenlo siempre claro. El duelo es el precio del amor. Si duele es porque algo importó, a alguien importó, un sueño importó, una vida, aunque haya sido muy breve, importó. Algo que ojalá alguien me hubiera dicho a mí en los momentos difíciles es que sí se puede llegar a la paz, no al olvido, no a que nunca más duela, no a que la fecha no te golpee o que la canción no te devuelva el momento o que la foto no te apriete el pecho, sino a que la paz real de poder mirar atrás y decir, eso me pasó, me marcó y me cambió. Y hoy soy quien soy también gracias a eso, gracias a ese dolor que atravesé, gracias a esas pérdidas que me enseñaron cosas que ninguna alegría me habría podido enseñar. Pero para llegar a esa paz, primero hay que llorar. Y sé que eso suena simple, pero no lo es. Porque hay pérdidas que todavía no hemos llorado, pérdidas que guardamos muy adentro porque no había tiempo, porque había que seguir, porque alguien necesitaba que estuviéramos bien, porque nos dijeron que ya era suficiente, que había que superarlo, que la vida continúa. Porque el duelo incomoda a los que están alrededor, porque a veces el mundo no te da el permiso de quedarte en el dolor el tiempo que necesitas. Y aprendemos a cargarlo en silencio, a funcionar con ese peso adentro, a sonreír en la foto aunque por dentro algo todavía duela. Y sí, la vida continúa, eso es verdad, pero el dolor que no se llora no desaparece. Se queda adentro callado esperando que un día le des permiso para salir, que pares, que lo mires y que digas, ya puedes salir. Yo lo aprendí de esta manera, con 2 abriles que me marcaron para siempre, con la enfermedad de mi papi que me sigue enseñando todos los días que no hay nada que yo pueda controlar, simplemente con la actitud y la predisposición de levantarme todos los días de manera positiva. Con los duelos que acompañé, con los que viví en silencio y lo que encontré al otro lado de todo ese llanto, de toda esa tristeza que me permití sentir, fue paz. Una paz que no es perfecta, que no es definitiva, pero que es real y que es mía. Yo quisiera que tú también puedas encontrarla a tu tiempo, a tu manera, con tus pérdidas, con tu historia, con todo lo que has cargado y que quizás nadie vio. Así que hoy, para dejarte una pregunta, para que quedes reflexionando, no la respondas rápido, simplemente piénsala y siéntela de verdad. ¿Hay alguna pérdida en tu vida a la que todavía no le has dado el espacio que merece? Si la respuesta es sí, dale ese espacio, que sea un ratito, aunque sea solo en el carro, con la música apagada, dejando que salga lo que llevas un tiempo guardando. Gracias por estar hoy acá, por confiarme de nuevo este ratito, conversar en calma, por dejarme contarte cosas que son muy mías, pero esperando que de esto salga algo que resuene contigo. Soy Javiera y esto es Hablemos en Calma. Nos vemos la próxima vez. Con calma siempre.